Ciencia. Ciencia. Mundo. Ciencia. Mundano. Mundana. Mundano. Mundano. Ciencia. Mundo. Mundana. Mundano. Ciencia. Ciencia mundana. Ciencia Mundana es el espacio en el que Alfredo Caro nos cuenta algunas de las cosas más interesantes que han ocurrido durante la jornada en materia de ciencia, pero también, bueno, nos va descubriendo las distintas ciencias y por dónde va el debate científico también. En algunos casos, bueno, cada día nos trae una cosa. Evidentemente, todo tiene que ver con el ser humano. Así que, Alfredo Caro, Gabón. Gabón, Bego. Sí, me he vuelto a escuchar el podcast de la semana pasada sobre filosofía de la ciencia, de la biología y sigo aprendiendo. Creo que me lo escucharé ¿Verdad? más Es y una tenemos que volver gozada. Hay que volver a llamar a esa mujer. Sí, a Laura hay que volver a llamarla. Pero esta semana un par de noticias que creo que son relevantes. La primera, vamos a hablar con Jacob Ruiz, que participó en la organización de una concentración en Arriaga que se dio el miércoles pasado, que reivindica la liberalización de las patentes de las vacunas contra la COVID-19. Gabón, Jacob. Gabón, buenas noches, ¿qué tal? Pues sí, tú participaste en la organización y me gustaría que brevemente nos contaras un poco qué pedíais y qué reivindicabais en la concentración. Sí, pues en la concentración que hicimos en Bilbao este miércoles era una más de un montón de concentraciones que se han realizado en ciudades de toda Europa durante los días 8 y 9, martes y miércoles, coincidiendo con un encuentro que realizaba la Organización Mundial del Comercio, que es donde se está decidiendo sobre si retirar o no las patentes que hay sobre las vacunas contra el coronavirus. Irónicamente, no es en la Organización Mundial de la Salud donde se está abordando esta cuestión, sino en la Organización Mundial del Comercio donde se está abordando este tema. Entonces, bueno, la reivindicación o el reclamo que hacíamos en estas concentraciones, en Bilbao entre ellas, era, bueno, pues solicitar que se retirasen las patentes sobre estas vacunas, tal y como ya lleva pidiendo, pues se inició esta solicitud India y Sudáfrica a mediados del verano pasado. Poco a poco se han ido sumando más países. Recientemente ya nos va sonando a todos un poco este tema y Estados Unidos, Joe Biden se sumó también a la... Hasta el Parlamento Europeo lo ha pedido también. Y recientemente, efectivamente, se aprobó una resolución que incluía por primera vez de manera expresa en el Parlamento Europeo la postura favorable a liberar las patentes. Esto es una gran noticia, pero todavía queda mucho camino, porque claro, todavía queda que la Comisión Europea, que es quien al final posiciona, ¿no?, la voluntad de la Unión Europea en la OMC, donde sea, pues se haga eco de esta petición y bueno, pues se avance. Dos preguntas y breves. Lo primero es ¿por qué la liberalización o la eliminación de las patentes, ya sea temporalmente o no, iba a mejorar el acceso a las vacunas? Bueno, pues como venimos viendo, la producción y distribución de vacunas está siendo insuficiente. Es verdad que llevamos ya desde enero, ¿no?, con las primeras vacunas en circulación. Es verdad que en algunas partes del planeta sí que se está vacunando a un buen ritmo. Aquellos países que a golpe de talonario han podido comprar todas las vacunas que han querido, en apenas 3 meses ya habían vacunado al 50% de su población. En estos países ya pueden dar por superada la pandemia, pero es que si nos vamos a zonas como África, vemos que apenas el 2% de la gente está vacunada y hay países que no han visto ni una sola vacuna, en parte por la escasez de producción, porque la industria farmacéutica, las empresas, pues bueno, no quieren compartir la producción para, evidentemente, obtener más beneficio, y en parte también por el elevado coste, que hay naciones, hay países que no pueden optar al precio al que están las vacunas. ¿Y no crees que podría, cuando esto llegue, si llega, a ser un poco oportunista? En el sentido de que, bueno, ya hemos vacunado a los países ricos, ahora, pues bueno, vamos a seguir ganando dinero porque se van a seguir vendiendo a un precio bueno, pero vamos a hacer que más empresas puedan fabricarlas, ¿no? Una vez que ya Canadá tiene, no sé si son 3 o 4 veces las vacunas que población tiene o algo así, ¿no? Pues sí, efectivamente. Aquí ha habido una carrera, en vez de una cooperación, ha habido una competición entre países para hacer acopio de todas las vacunas y asegurar su propia población, y ahora ya vamos tarde, porque bueno, pues cada día que pasa el virus sigue y hay países en los que siguen falleciendo muchísimas personas al día. Que llegue esto, si llega a la posición de liberarse las patentes y de permitir que otros laboratorios puedan empezar a producir, pues efectivamente llega ya bastante tarde. Y estamos hablando de que como pronto, si la Unión Europea por fin ha cambiado su posición, que era la última gran potencia que estaba un poco reticente, pues la próxima vez que se vuelva a juntar la OMC
esto empiece a aplicarse, nos vamos ya a finales de verano, quizá a finales de año. Mientras tanto, todo este tiempo muchos países no están teniendo acceso a la vacuna. Desde la plataforma Right to Cure, que somos la plataforma a nivel europeo, que estamos promoviendo una iniciativa legislativa europea ya desde el año pasado para forzar que la Comisión Europea ya de manera inequívoca y sin más demora se posicione a favor de la liberación de las patentes, pues eso, estamos recogiendo el 1.000.000 de firmas que son necesarias para poder elevar esta iniciativa a la Comisión. Se puede hacer online en una web que es nonprofitonpandemic.eu y nada, la firma se hace en 2 minutos en una web segura de la propia Unión Europea y es muy ágil, muy sencillo. nonprofitonpandemic.eu. Pues te emplazo a una conversación, debate, porque creo que hay pequeñitas cosas en las que podremos no estar de acuerdo y puede ser interesante, sobre las vacunas. Pues encantado por mi parte. Vale, pues nos vemos, muchas gracias. Muchas gracias, Jacob. Agur. Igualmente, agur. Bueno, pues esperando que ciertamente se liberen las patentes, aunque sea temporalmente, no sé si lo entenderemos que sea temporalmente, pero bueno, aunque sea temporalmente, tenemos otro tema del que hablar. Sí, ha sido un bombazo esta semana, por lo menos en el ámbito científico, no sé si los oyentes de las oyentes lo han oído, pero esta semana, el lunes, la Agencia Estadounidense del Medicamento, la FDA, que se ha vuelto también bastante famosa, ¿no? Que se llama como la Agencia Europea del Medicamento, sí, ha aprobado un medicamento que se llama Adulgem, o que es el compuesto activo, sería un nombre rarísimo, aducanumab, es de la empresa Biogen. Y este sería el primer medicamento contra la enfermedad de Alzheimer aprobado en 18 años. Sí, lo hemos escuchado, sí. Vale. Se saben que el Alzheimer es una enfermedad que se cree que ocurre por la acumulación de unas placas de una proteína que se llama beta-amiloide, ¿no? Esto pues mataría las neuronas y generaría pues muerte neuronal y los síntomas del Alzheimer, ¿no? Y cuando hay Alzheimer se han visto estas placas de beta-amiloide pues al microscopio, etc. Muchos de los tratamientos experimentales aprobados o no contra el Alzheimer se enfocan principalmente contra los síntomas, aunque hay algunos como este que intentan ir a la supuesta causa del origen de la enfermedad, que serían la acumulación de estas placas. Esas placas directamente, ¿no? Entonces, un montón, al aprobar este medicamento en la FDA, un montón de expertos que precisamente estaban asesorando a la FDA, también neurólogos, estadísticas, le han dicho a la FDA que los datos de los ensayos clínicos no demostraban, llevan desde noviembre diciéndolo, no demostraban que el aducanumab podía reducir o ralentizar el deterioro cognitivo debido al Alzheimer. O sea, no hay pruebas, ¿no? Es más, es que los datos que han ofrecido Biogen, están incompletos y no se han publicado científicamente. Aún así, la FDA ha tirado para adelante, lo ha aprobado, hasta el punto que ha dimitido un miembro de la comisión, de la FDA, Joel Perlmutter, que dijo que ha renunciado debido a esa decisión de la agencia, que porque se ha llevado a cabo sin discusión con el comité de expertos. Y de los 11 miembros de la comisión que asesora sobre enfermedad mental, que la FDA tiene distintas comisiones, pues sobre la enfermedad mental, 10 votaron que no había suficiente evidencia, ¿vale? Que indicara que el fármaco, pues eso, pues podía retrasar los síntomas. ¿Quién ha decidido que sí? Pues la FDA. ¿Y quién? ¿Pero quién? O sea, tiene que tener nombre y apellidos este asunto, ¿no? La FDA es una comisión. Es otra comisión. Es una comisión, o sea, un grupo... una comisión que tiene otra comisión de expertos. Eso es. Los expertos le han dicho que no, todos menos uno que no, pero, y ellos les ha dado un poco igual. Pero el lobby farmacéutico, en concreto de Biogen y la sociedad, pues estamos hablando de que hay 6 millones de estadounidenses que sufren Alzheimer, ha presionado para que este fármaco se apruebe, ¿no? No es la primera vez que se aprueban fármacos estando el comité de asesor en contra, ¿no? Pero esta vez es la primera vez que es que todo el mundo está en contra, ¿no? Y entonces tiene consecuencias muy graves sobre los pacientes por las expectativas que genera y por la incertidumbre, pero sobre todo también por los gastos sanitarios. Teniendo en cuenta que siempre hablamos de Estados Unidos,
estos 6 millones de personas, de pacientes, con un gasto anual, con ese fármaco sería un gasto anual de $60.000. $60.000 serían el gasto sanitario altísimo. O sea, había unos 100.000 millones al año solo para tratar a esos pacientes de Alzheimer, ¿no? Al final es un anticuerpo monoclonal. Esos anticuerpos monoclonales son bastante caros que se tiene que inyectar, ¿no? Entonces, entre que no hay evidencia suficiente y entre lo caro que lo van a vender, pues bueno. Entonces, la pregunta del millón, que tú me lo preguntas, ¿quién lo ha aprobado? Es ¿por qué? Y en qué se han basado, ¿no? para aprobarlo. Y aquí quería pues enseñar, aparte de la noticia, enseñar un concepto nuevo. ¿Por qué se ha aprobado bajo el método que llaman de aprobado acelerado? Con la condición luego de que la empresa Biogen tiene que probar, que va a tardar 9 años en demostrar que este fármaco realmente reduce los síntomas del Alzheimer, ¿no? Y se ha aprobado porque se ha mirado no el síntoma, sino una variable subrogada. ¿Qué es una variable subrogada? Normalmente, como decía, se buscan fármacos que retrasen o reduzcan los síntomas. En este caso, lo que se ha hecho es buscar una reducción o eliminación de la posible causa. Si pensamos por ejemplo, en las placas ateroscleróticas o las enfermedades cardiovasculares, un factor de riesgo importante sería el colesterol, o se dice que es el colesterol, ¿no? El colesterol malo, el colesterol bueno y todo esto. Entonces, cuando uno tiene colesterol, nos dan estatinas. El colesterol es una variable subrogada. A ti no te están dando las estatinas y ven qué enfermedad cardiovascular tienes, sino para prevenir. Supuestamente, ahí le dedicaré también un programa a esto, porque trabajé varios años con el colesterol. Para prevenir te dan un fármaco que te reduce el colesterol sin saber seguro que ese colesterol va a ser un factor de riesgo o va a producirte esa enfermedad cardiovascular, ¿no? Por ahí va. Y lo único que la diferencia es que es una enfermedad neurodegenerativa más compleja, que no se sabe bien la relación entre el beta-amiloide. De hecho, hay expertos que plantean que el beta-amiloide no sería la causa del Alzheimer, ¿vale? El beta-amiloide serían esas placas. Las placas de beta-amiloide. Recordamos a los oyentes, porque claro. Sí, que esas placas de beta-amiloide que se acumulan igual en el cerebro, son la causa. Igual no son la causa, sino algo que va con la enfermedad, ¿no? Es casi una consecuencia de la enfermedad. Pero bueno, eso está ahí, es más complejo. Lo suficientemente complejo para que, si no es la causa de la enfermedad, ¿de qué me sirve que me la ataques? Eso es. Claro. Estás haciendo un tratamiento, estás reduciendo la investigación sobre otros tratamientos, pero bueno, no todos son conclusiones malas, ¿no? Hay una súper buena, no para nosotros, para los accionistas de Biogen, que las acciones han subido un 40%. Un 40%, al día siguiente de la aprobación, o esta semana ha subido un 40%. Qué barbaridad. Y además que tiene 6 millones de posibles pacientes en los que seguir investigando con la... Eso es. Con Aunque tarden 9 años en saber si eso funciona o no. Dentro de 9 o 10 años a lo mejor sabremos que no funcionaba. No, y que las placas no tenían nada que ver, con un poco de suerte, ¿no? Sí, entonces le pido a la comunidad divulgadora que tenemos que también a veces criticar el sistema sobre todo de ensayos clínicos. A veces menos mirar a la homeopatía y cuestiones blandas, como lo decimos, y más mirar también a criticar, que lo está haciendo, ahora mismo hay mucho revuelo en Twitter y en redes sociales con sí, claro, pero nosotros nos hemos quedado con la noticia, ¿no? De que Biogen y que se ha aprobado. Y la presión que ahora la Agencia Europea del Medicamento le va a sufrir mucha presión para que la apruebe. Para que la apruebe, claro. También, sí. Claro. Bueno, es muy interesante. Este asunto es muy interesante porque además nos lleva a preguntarnos de muchas cosas. Iremos desvelando aquí en la Galería de Radio Euskadi con nuestro queridísimo científico favorito, que es Alfredo Caro. Que tengas feliz semana. Igualmente. Agur.